Hola a todos, es un gusto volver a ustedes con un nuevo video o capítulo. Sinceramente quisiera actualizar con más frecuencia, pero suelo ser muy dejado y a veces se me olvida, por lo cual, me disculpo por subir un video cada un siglo, pero en fin, espero que este capítulo sea de su agrado y claramente que quieran una continuación. Sin nada más que decir, esperemos con el video. La mentira de los dioses, proteger y gobernar con sabiduría a los mortales, ¿no crees que es irónico? Ah, que sí que lo es. Se escuchó una voz, completamente distorsionada, salir de la oscuridad misma, de aquel templo sagrado de Atenea, diosa de la guerra, y próxima diosa madre, al ser sucesora directa de su padre Zeus. Pero actualmente ella no se encontraba en aquel templo, tan solo allí vivía una sacerdotisa la cual era tan hermosa, que dioses y humanos caían rendidos a su belleza. Pero al saber que ella se encontraba bajo la protección de la misma Atenea, nadie era capaz de acercarse o tan siquiera decirle lo hermosa que es. Nadie a excepción de un dios arrogante, quien no le importó que aquella joven sea una sacerdotisa, y que ésta misma debía mantenerse casta y fuera de cualquier acto de lujuria, al eso verse como traición a la protección de la diosa Atenea. Aun cuando aquel dios sabía que si la tomara a la fuerza, aun cuando sea un acto desvergonzado, no recibiría castigo alguno, pero sí desgraciaría la vida de aquella joven. Pero como tal, aquel dios no pensaba en el bien o mal que podría causarle, lo que deseaba era poner sus manos sobre aquella joven virgen y pura. Y esa era la razón por la cual actualmente, aquel templo de Atenea se mantenía en una oscuridad espesa, y ese mismo dios casi desnudo estaba por llevar a cabo su plan asqueroso, estaba por hacerlo, ya que de sus garras lujuriosas, un ser de un poder completamente superior llegó en la ayuda de aquella sacerdotisa. No fue invocado, y tampoco era un héroe en busca de hacer el bien a como diera el lugar. No, él se encontraba allí porque necesitaba a esa joven, y sobre todo deseaba acabar con todos los dioses que estuviesen confabulados en su muerte, y al mismo dios Hades. Por suerte o mala suerte de la joven, aquel ser de aura embriagante y oscura, apartó a aquel dios de ella y a su vez, exclamó que lo asesinaría sin pena alguna. Y de esa manera llegamos a la hora, donde aquel ser maligno se camuflaba en la oscuridad de aquel templo, mientras que a unos metros tirado de espaldas, allí se veía aquel dios prestigioso, lord de mares y bestias que habitaban en él, semidesnudo y temblando al tener al mismísimo ángel de la muerte enfrente suyo. Un dios debería enseñar el bien y el mal a sus hijos del hombre, no digo que sea su obligación, pero hasta lo que tenía entendiendo. Un dios inmortal, no podrán estar juntos por las leyes mismas de los dioses padres y la mismísima Gaia. Es una ley y obligación, que un dios tan antiguo como lo eres, debería tener en cuenta y saber muy bien, exclamó aquella bestia del Apocalipsis, quien empezó a dar pasos lentos para acercarse al dios, quien se mantenía inmóvil al no poder asumir lo que sucedía, que era muy claro, pero él mismo no podía creer que sea real. ¿Qué hace una bestia maligna como tú suelto? Creía que Risebim te mantenía a raya, porque estás ahora aquí, gritaba desesperado Poseidón, y a su vez buscaba su tan apreciado tridente, que por el calor y lujuria de hace unos minutos, había lanzado a la oscuridad misma de aquel templo, al creer que sería innecesario tenerla en el acto. Soy una bestia maligna, te equivocas, yo soy la mismísima reencarnación del Apocalipsis, y para que lo entiendas, las trompetas del cielo serán mi señal para acabar con este mundo, encerrado en el fin para traer fin a otros, y a su vez un ser que no podría ser controlado más que por el Padre del todo, y es el mismo Dios bíblico. Sin su existencia actualmente, no hay nadie que pueda controlarme. Sus ojos azules zafiro brillaron de manera intensa, iluminando como dos luces pequeñas, en aquella oscuridad espesa. Y a su vez detuvo sus pasos, al escuchar los quejidos de aquella joven sacerdotisa. No entiendo qué sucede, pero te agradezco que me ayude, señor, exclamaba ella entre lágrimas, llamando la atención del mismo Triexa, quien regresó su mirada hacia ella, dándole oportunidad de que Poseidón lograra reincorporarse, y tomar su tridente con el cual supuestamente era invencible. Las carcajadas en conjunto de risas frenéticas inundaron el templo, al aquel dios creer que sería superior a la mismísima bestia del Apocalipsis con su arma. Escuche por estar que eres una versión incompleta del verdadero Triexa, por lo tanto no tienes todo tu poder, ¿no es así? Preguntó Poseidón, levantando su tridente y tomando una posición de batalla muy bien pulida. Oye, creo que te confundes, yo no soy únicamente Triexa, también soy Isei. Al momento de exclamar su nombre, aquellos ojos azules zafiro, tomaron un brillo carmesí encendiéndose en unas flamas completamente rojas. Isei.
¿Hablas del chiquillo ese, el anterior portador del emperador dragón rojo? Preguntó muy aterrado Poseidón, retrocediendo un paso al sentir la presión del poder de aquella bestia enfrente suyo. Veo que sabes quién era, pero por mala suerte en algún pasado no te hubiese asesinado por tratar de tocar a una mujer, ya que entendía lo hermoso que era el cuerpo de una mujer en la vida, pero para tu mala suerte, ahora soy una bestia maligna, con una sed insaciable de la sangre de los dioses. En un abrir y cerrar de ojos, Issei se encontraba en las espaldas de Poseidón, mientras que con sus garras ya había separado su brazo con el que sostenía tu arma y carta de una muy lejana victoria, hasta podría decirse que una victoria imposible al su oponente, ya haber terminado la batalla sin haberla iniciado, al simplemente ser superior en todo aspecto a aquel dios de los mares. ¿Por qué lo haces, monstruo? ¿Por qué quieres matar a los dioses? Preguntó Poseidón, quien al poco tiempo lanzó un grito al sentir el semejante dolor de haber perdido un brazo desde su hombro, pero no tardó mucho en que Issei tapó su boca con su mano, acercando su rostro al oído de aquel dios perturbado. Soy la encarnación del mal mismo, y por eso no tengo por qué tener una razón exacta para causar muerte y destrucción. Solo me gusta ver la sangre de supuestos seres poderosos. Fue lo único y lo último que pudo escuchar Poseidón, ya que de un momento a otro su cabeza fue separada de su cuerpo, por la otra mano que poseía tanto filo en sus uñas, que logró decapitarlo como si de una guillotina se tratasen. Y con sus actos, siendo espectados por aquella joven, ella misma se preguntó si aquel ser la salvaría o también le daría un fin como aquel dios que intentó abusar de ella. Pero qué hermosa sangre, y qué asco el que me haya tocado, acaba de ensuciar mi ropa. Exclamó con enojo Issei, lanzando la cabeza de Poseidón en contra de una pared, y en ese mismo momento giró su mirada a aquella joven, la cual se mantuvo expectante de cada suceso, y era fácil entender por qué tenía una expresión de terror dibujada en su rostro. Al momento de retomar su conciencia completa como la de Issei, también sintió repulsión de sus actos crueles y de su poca empatía al haber asesinado a alguien a sangre fría. Pero como ya había entendido en todo este tiempo, desde su momento de su resurrección y usar su cuerpo como recipiente, él no era solamente Issei y ahora, también era Triexa y de alguna manera los dos se unían para formar una conciencia completamente diferente y a la vez igual a la de ellos dos, tomando la cordura y odio de Issei, y la sed de sangre aparte de facilidad de asesinar a otros sin pena alguna del Triexa. Y no podía hacer nada con respecto a aquello, al saber que su alma fue fragmentada al perder la voz Tedjar y al Triexa entrar en su cuerpo, sus almas formaron un pacto de no agresión, para vivir los dos en el mismo cuerpo. Pero las cosas no salieron como cuando Draig, el emperador dragón rojo, fue su compañero. En lo más mínimo, el Triexa quería tomar posesión del cuerpo, y el alma de Issei también lo deseaba, por lo cual al final acabaron fusionándose y creando una alma nueva, la cual causó cambios anteriores en el aspecto del cuerpo que aquellas dos almas deseaban tener posesión. Pero aún era un alma inmadura, que podía tomar la actitud de Issei, pero también tomaba la actitud del Triexa. Por lo cual era una alma muy desequilibrada, que aún no tomaba su verdadera actitud, pero como tal, al ser más razonante la conciencia de Issei la influenciaba. Por lo cual, se podría tomar que no el actual Issei no era para nada aquel pervertido y soñador que fue en algún momento. Ahora mismo era un Issei nuevo y diferente, alguien con sed de venganza y con el poder para llevar a cabo lo que desease. Ya que aparte de tener el poder de Triexa, contaba con el cuerpo de carne del Gran Rojo, y poder del dragón Ouroboros correr por sus venas como sangre. Sin duda alguna, era el ser más poderoso que la existencia ha tenido en algún momento desde la creación. Lo siento, no quería asustarte o que tuvieras que ver esto, dijo aquel joven de cabello negro, mientras sus ojos carmesis perdían su brillo, volviendo a tomar su tono azul zafiro. E intentaba acercarse a aquella sacerdotisa, quien al notarlo intentó escapar al tener miedo de él. En otro lugar. Nos presentamos ante ustedes líderes de facciones, mi nombre es Lilith Ouroboros, la descendiente de la verdadera dragón del infinito Opis, dijo aquella joven hermosa de cabello negro, la cual se había aliado indirectamente al bando de la resistencia de XD, y si bien no los ayudó en batallas con su poder, sí les entregó información sumamente valiosa, ya que ella era como la mano derecha del mismísimo Risebin, por lo cual le era fácil saber de sus planes. Y por otro lado la otra silueta era nada menos que el guerrero más poderoso de Rias Gremori, Tatsumi, el actual emperador dragón rojo. Me honra poder conocer a los míticos héroes de leyendas, dijo Tatsumi inclinando su cabeza al sentir que debía ser muy cuidadoso y formal con los dioses. Al tener pensamientos como el de cualquier humano, que debía respetar y venerar a Dios.
Aunque no creía en los demás dioses o era creyente fiel a Dios bíblico, al saber que existían y eran tan reales como cualquier persona, claro executando que tenían gran poder y su importancia en el mundo tanto sobrenatural y humano. Levanta la cabeza joven Sekiryutei, pidió Thor, quien ya había tenido la oportunidad de conocer a Tatsumi con anterioridad. Muchas gracias señor, exclamó Tatsumi levantando su mirada, y rápidamente fijándose en su antigua profesora Roseo Aise. Ellos dos son parte fundamental de nuestras fuerzas ahora, por eso mismo no debemos preocuparnos tanto de Risebin, ya que, aun cuando pueda traer a los muertos a la vida con ayuda del Santo Grial, no podrá oponerse a los dragones y mucho menos si la descendiente de Ouroboros está de nuestro lado. Gritó Azazel con mucho entusiasmo, al ya creer que tenían en sus manos la victoria. Pero Yasaka se encargó de romper esos pensamientos. Se puso de pie, llamando la atención de todos en aquella habitación. Entrelazó sus dedos de sus manos y finalmente dio un suspiro largo. Tienen de su lado a Issei o mejor dicho a Triexa, si no lo toman en cuenta deben hacerlo ya, sin duda con la ayuda de ellos dos podríamos tomar los reinos robados por Risebin, pero, si él usará a Triexa, no sabemos si habría forma de derrotarlo, el único capaz de hacerle frente ha sido el mismo dios bíblico y el de XD, pero no lograron matarlo por lo cual, dudo mucho que nosotros tengamos ventaja con semejante bestia del lado de los demonios antiguos. Exclamó ella, poniendo los nervios de punta a todos los líderes, y del mismo Azazel al no haberlo considerado. Se había emocionado tanto que había olvidado al monstruo y asunto más importante aparte de peligroso. ¿Qué haremos con el Triexa?, preguntó Son Wukong al entender el peligro que aquel monstruo imponía. En ese momento la sala se llenó de silencio, mientras varios pensaban en formas de conseguir que el Triexa sea derrotado o sellado, sin que causara el sacrificio de Michael y Zeus. No se preocupen, mi amado Triexa no atacará a nadie que no forme parte de su venganza, él me dijo personalmente que les dijese estas palabras. Exclamó Lilith, mientras sus mejillas tomaban un rojo fresa, y se notaba en sus ojos cómo se llenaba de excitación con tan solo pensar y nombrar al Triexa. Pero rápidamente se recompuso, y tosió 2 veces intentando esconder sus reacciones anteriores. Lo que me pidió que les dijera es: todo ser que haya sido partícipe de la muerte de Issei Oudou será hecho pagar, así que no me interesa involucrarme con ninguna de sus batallas, pero para demostrar mi buena fe en ustedes líderes, envié a mi hermosa llamada Lilith, quien sin duda será de ayuda para su causa, espero que puedan alzarse con la victoria, hasta pronto. Al decir aquellas palabras todos notaron varias cosas, el Triexa parecía ser Issei pero a su vez era diferente, y por otro lado que Lilith se encontraba sumamente enamorada de aquella bestia, por lo cual seguía sus órdenes sin duda, por lo cual podría ser y a su vez no una amenaza. Pero prefieran confiar en que no lo sería, y harían lo posible por ser vencedores, al ya saber que